encuentren la palabra Lamentaciones 3:39. Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales unos con los demás. Hasta ahí, amén, gloria al Señor. Ahora estaba yo en un pensamiento, yo le dije al hermano Milton que si el hermano que no venía a predicar yo, y después el Señor me puso algo, me dice, el hermano que no ha llegado en tanto tiempo, usted quiere que yo predique. Y me puso este versículo. Pueden tomar asiento los hermanos. Entonces, muchos, Al nombre de Jesús la gloria. Gloria a Dios. muchos tratamos de esquivar nuestra responsabilidad. Si usted se pone a mirar a Adán, no solamente le echó la culpa Gracias, mi hermanito. a Eva, a Adán también le echó la culpa al Señor. Dice, la mujer que tú me diste. O sea, el problema que yo tengo fue por esa mujer que usted me dio. Usted fue el que me hizo caer en este problema. Entonces, y eso es algo que impide el que nosotros haya un progreso. El arrepentimiento real es en base a la sinceridad ante Dios. No es que yo soy así por mi papá, no, Señor, yo soy así, haya pasado lo que haya pasado, cometí estos errores, perdóname. Yo tenía algo borrado en mi corazón desde los 16 o 17 años. Y mi hermano que murió hace días fue el que me volvió eso a la memoria. Yo tenía un papá que era muy especial. Y resulta que mi papá le daba maltrato a mi mamá y yo decía, pero es que ella no ha hecho nada para que él la venga a tratar mal. Que si le daba café caliente, vea que ese café es malo, que me da ese café para que me queme la boca, así, entonces ella le rebajaba. Ese café frío que le da cólico a uno. Y a los 16 años yo tomé una determinación porque me dio como rabia. Y yo recuerdo que yo cogí un cuchillo cuando mi papá empezó y fue a tratar mal a mi mamá. Y yo estaba dispuesto a quitarle la vida a mi papá. Y eso se me había olvidado a mí y mi hermano me lo recordó. Yo eso lo tenía fuera de mi memoria. Pero por algo el Señor quiso que yo recordara esa parte. Y en cierto sentido le sirvió a mi mamá porque desde ahí ya mi papá ya no volvió a tratar mal a mi mamá. Porque a mí me dio rabia porque mi mamá era una muy buena mujer. Y ella no merecía que ese hombre las maltratara. Entonces, uno se pone a mirar en ese Cicatrices, hay una película donde en esa serie Cicatrices, que es mexicana, donde hay un padre que trata mal a la madre y el hijo crece y él también trata mal a la esposa. Y así pasa mucho. Sí, amén. Mi papá era alcohólico y yo también soy alcohólico. Y he conocido en las fundaciones muchos hombres que viven con un remordimiento porque por culpa de ellos el hijo está peor que ellos. Amén. Y yo recuerdo que yo tomé una decisión y yo creo que la hermana Gloria puede corroborar eso. Y yo dije, cuando yo tenga una esposa, yo era muchacho todavía. Dije, cuando yo tenga una esposa, yo a mi esposa no la voy a tratar como mi papá trata a mi mamá. Amén. Pero yo había podido seguir el camino de otros, conseguirme una mujer para tratarla mal, para golpearla, para herirla psicológicamente. A veces una herida psicológicamente es peor que un puño que le deja el ojo morado.
Porque son heridas que no solamente se hacen en el cuerpo, sino se hacen, esa herida ya baja al alma de la persona. Entonces, uno mira que el hombre siempre trata de disculparse. Nunca somos capaces de asumir la responsabilidad de lo que hemos hecho. Amén. Entonces, yo hice algo, no, la culpa es de fulano, la culpa es de sultano, pero nunca hacemos eso. Entonces, una de las cosas que tiene el Evangelio es que la palabra es espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma. La palabra de Dios, si usted la deja penetrar en usted, he aquí yo estoy en la puerta y llamo, dice la palabra. Apocalipsis 3:20. Entonces, si usted abre ese corazón y deja que esa palabra llegue, imagínese la profundidad, llega hasta el alma. Cuando habla de los huesos y los tuétanos, que es la parte interna de los huesos, quiere decir que la palabra llega hasta lo más profundo de usted, si usted la deja penetrar. Y la palabra es la mejor medicina que puede haber para el hombre que está afligido, que está cargado. Sí, Señor. Hoy el Señor te dice, vení a mí que si estás trabajado y cargado, como predicaron ayer. Esas cargas que agobian el alma, solamente puede entrar el Señor allá. El psicólogo te mira externamente, mira tus gestos, mira tus respuestas, pero él no puede entrar allá donde está el problema. Entonces, cuando usted llega ante el Señor, es que la culpa fue de mi papá que me trató mal, que la culpa fue de mi mamá que me trataba mal. No, hubo una influencia de parte de mi papá, de mi mamá, de mi familia. Pero yo tengo que asumir las consecuencias de las cosas equivocadas o malas que yo he hecho. Entonces, el arrepentimiento en el Señor requiere sinceridad delante del Señor. Pero si yo le digo al Señor, no, Señor, es que la culpa es de fulano de tal, estoy desviando la sanidad del Señor, que el Señor puede hacer en mí. ¿Por qué la estoy desviando? Porque es que ese trauma que hay en mi corazón, que no puede sanar un psicólogo, un psiquiatra, si usted permite que la palabra entre, Dios es el único que puede tratar con tu alma y sanar tu alma. El neuletil, el diazepam no sana a una persona que tiene problemas. Pero no importa el problema que usted tenga, si es maníaco, depresivo, o si usted sufre esquizofrenia, Dios lo puede sanar. Amén, amén. Aleluya. Amén. Que yo tengo ese problema por causa de mi papá o mi mamá, Dios lo puede Sí, sanar. Amén, amén. Aleluya. Yo una vez le pregunté al Señor, porque nosotros tuvimos un padre que no nos dio amor, prácticamente nos expresó fue odio a nosotros, a todos los hijos y a mi mamá. Un padre que fue, se puede decir que muy mal padre. Él acumuló una gran fortuna y prefirió dársela a las prostitutas para no dejarle nada a los hijos. Y las propiedades que quedaron para que estar en esta situación que está dando, prácticamente Dios nos puso a mi esposa y a mí a soportar a ese Señor para que nos quedara algo a nosotros, a los hijos. Amén. Porque si nos hubiéramos ido como los otros hermanos míos, que todos salieron volando de ahí por causa de mi papá, yo creo que mi papá también había dejado esa propiedad al nombre de sus prostitutas. Pero como nosotros estamos en la casa, eso no permitió que mi papá hiciera eso, porque ellas, como estamos aquí, ahí nosotros no se quisieron meter. Y yo le decía al Señor, Señor, mi papá ha sido mala persona con otras personas. Mi papá
ha sido mala persona con mi mamá, con nosotros. Y usted dice que el Padre hay que honrarlo, Señor. Pero si yo digo que ese Señor ha sido buena gente, estoy mintiendo, Señor. Y cuando mi papá se enfermó, nos tocó a mi esposa y a mí, nos tocó 5 o 6 meses bañarlo, darle comer, afeitarlo, bajarlo del segundo piso para ir al médico, para ir que él pueda cobrar la pensión. Nos regalaron un familiar que tenía tenía 3 sillas de ruedas. Nos regaló media silla, porque a esa silla me tocó a mí que irle a conseguir los ruachines delanteros, conseguirle las llantas, los neumáticos, ponerle de madera descansabrazos. Cuando tuvimos cosas del ministerio que apartarnos, mi familia no nos colaboró. Alguien de la familia dijo: yo no me comprometo a colaborarles, de una sola nos sacó. Y hubo que pagarle en 2 o 3 ocasiones a una persona para que cuidara a mi papá mientras estábamos en ese trabajo espiritual. Pero yo miro que Dios respondió a mi pregunta. Y la forma de honrarlo fue que lo cuidamos como si hubiera sido el mejor padre del mundo. Y yo le doy gracias a Dios porque no me quedé con ese pecado. Mientras la familia se abrieron, nosotros asumimos esta responsabilidad. Conocí una hermana que cuando el papá se murió, también fue mal padre. Ella prácticamente le cobró al papá. Gloria le tocó cuidar al papá. Y esa muchacha, cuando llegaba Gloria al Señor, estaba todo poposeado. Y a Gloria le tocaba que llegara a limpiarle todo ese popó a ese muchacho. No le da de comer cuando llegaba a Gloria, porque los familiares de él le pagaban a Gloria para que lo cuidara. Era que prácticamente comía, ella hacía comida para ella, para el esposo y para el hijo, pero para el papá no, porque había sido, según ella, mal padre. Pero no es que uno esté aquí como chicaneando, nada, no. Yo me refiero a que Dios me dio la posibilidad de honrar a mi papá, atendiéndolo bien mientras 5 o 6 meses que él estuvo enfermo. Y toda esa parte negativa de mi papá en la vida de nosotros nos había podido haber llevado también a cometer los mismos errores, porque eso pasa también. Pero yo siempre dije: yo no quiero ser como mi papá. Amén. Si el Señor me da una mujer es para que la ame, no para que la maltrate. Amén. Y entonces, esa es una de las partes que nosotros tenemos en la vida para justificar las malas actuaciones que nosotros tenemos. Por eso dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Dice la palabra que mientras usted esté vivo hay esperanza. Amén, amén. Eso dice la palabra. Y dice que está establecido a los hombres que cuando mueran, un juicio. Y ese juicio está en 2 partes. El que recibió la palabra de Dios, y la palabra de Dios se predica para eso, para arrepentimiento. Y permitió que la palabra de Dios lo sanara. Amén. Va al tribunal de Cristo, donde dice que el Señor va a recompensar por el buen manejo que usted estuvo en el servicio del Señor, la buena forma en que usted le sirvió al Señor. Y está el otro juicio, que es el que rechazó la palabra, el que menospreció la palabra, que es el trono blanco, el juicio final,
que es la condenación eterna. Y el primero, el del tribunal de Cristo, es para vida eterna. Y hace días miraba un predicador que dice que el que sirve en integridad, el que vive en integridad es en eternidad. O sea que cuando uno sirve en pecado, cree que le está sirviendo al Señor, ese servicio no es aceptado por el Señor. Así usted sea el más evangelista y todas cosas, pero el pecado que uno practica como servidor del Señor hace que ese servicio no sea acepto. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno le sirve al Señor, cuidarse, tratar de ser obediente y vivir en santidad. Entonces, ¿por qué se queja el hombre? Y nosotros vemos que la gente se queja, lamentarse es quejarse. Entonces, no, es que fue mi papá, que mi papá me trataba mal, mi mamá me trataba mal, que la culpa es de Petro, que la culpa es de Uribe, que la culpa fue del vecino, y siempre le echamos la culpa a los demás. Dice, laméntese el hombre viviente en su pecado. Lamente usted de seguir haciendo los errores que siempre sigue haciendo. Aquí el Señor te está llamando. Amén. A que usted rectifique esta vida que usted ha llevado. Amén. Y reconozca que si usted está así, más que por lo que usted ha vivido con los demás, por los maltratos que usted ha tenido, es la decisión que usted ha tomado en su vida. Y decida hoy hacer borrón y cuenta nueva. Y para que usted pueda hacer borrón y cuenta nueva, simplemente tiene que arrepentirse y vivir para el Señor. Dice que si sus pecados fueran como el carmesí o la grana, que eran unos tintes. El uno era hecho de unos caracoles y el otro era hecho de unos chinches. Ese tinte era para teñir la ropa de la gente rica, eran 2 tonos de rojo. Entonces, mirando aquí la camisa de mi hermano Fernando, usted esa camisa que usted dice que se va a ganar una plata, volviéndola blanca como la del hermano Nazarín, prácticamente eso es imposible. Pero quiere decir que la palabra de Dios, no importa que tu alma esté manchada, que esté curtida del pecado, te puede limpiar esa alma. Amén. Sí, amén. La palabra de Dios te puede dejar esa alma curtida, manchada, blanca como la nieve o como la lana, dice la palabra, como el algodón. Cuando uno llega a la casa le dicen, a veces hay gente que le dice, uy hermano, si usted supiera lo que yo he hecho, Dios no tengo perdón de Dios, mentiras del diablo. La palabra de Dios puede borrar todo eso que usted ha hecho. Dice la palabra que el único pecado que no perdona al Señor es la blasfemia. Y la blasfemia viene a no ser perdonada cuando conocemos la palabra de Dios. Porque muchos han blasfemado antes de conocer a Dios, pero el Señor no tiene en cuenta los tiempos de vuestra ignorancia, dice la palabra de Dios. Y si usted le ha pasado eso y eso lo ha detenido de entregarse al Señor, el día aceptable es hoy, para que usted le entregue a Dios. Entonces, laméntese de lo malo que usted ha hecho y pídale perdón. Señor, sí, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice la tal, perdóname, Señor. Eso es el arrepentimiento. Y dígale, Señor, ayúdeme a no volver a cometer los mismos errores, a no volver a practicar las mismas cosas que me tienen arruinado, que me tienen en pérdida, para que usted pueda cambiar su lamento en canto, su llanto en baile, dice la palabra, para que usted pueda convertir su maldición en bendición, para que usted pueda dejar de ser un perdedor y se vuelva más que vencedor. Y yo ya lo he dicho varias veces, el que es más que vencedor es el que ganó con mucha ventaja. Amén.
que usted llegó a la meta y el segundo viene a 1 kilómetro. Amén. Ahí usted no está ganando en un sprint, no, está ganando sobrado, más que vencedor. Dice la Amén, palabra. amén. Yo no sé si esa oferta que el Señor le tiene a usted hoy, que sea usted más que vencedor, usted la quiere aceptar en el día de hoy. Amén, 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 gloria a aleluya. Dios. Esa es la oferta que el Señor le tiene. Entonces lamentémonos y reconozcamos que hemos fallado, no solamente a Dios y a nosotros, sino a nosotros. Yo aquí miro a veces los muchachos cuando les da el cólico, se la montan a otro y muchas veces se llevan al otro y se van ellos también de aquí. Sí. Me van solo. No, el día que usted le dé el cólico, tiene dos opciones. Mire, todo como voy a soplar. Una es, mi director, no resisto el cólico, déjeme ir. Voy a soplar el convite. Y la otra es, reprenda eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Así es. Póngase a orar. En vez de usted ponerse a pensar allá que el jíbaro lo está esperando, póngase a orar. Dígale, Amén. Señor, sáneme esto que yo Invoque el tengo. nombre de Jesús. Invoque el nombre de Jesús. Yo invoco el nombre de Jesús sobre este cólico, sobre Amén. estas ansias que tengo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y dice aquí la palabra: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Analicemos nuestra vida. Miremos cuáles son los errores que seguimos cometiendo. Y como dicen muchos muchachos de la cárcel, yo estuve allá en ese calabozo de castigo y le dije al Señor: si usted existe, cambie la condición de mi vida, cambie mi mente, mi pensamiento. Cuando dice que usted debe llegar a la altura de un varón perfecto, es que su mente tiene que ser transformada, y lo único que puede transformar a su mente es la palabra de Dios, Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. para que usted pueda entender las escrituras y usted pueda entender que el único camino de salida para usted, que es de bendición, es vivir para el Señor, obedecer la palabra, serle fiel a Dios. Le hemos dado oportunidad a muchas cosas, al vicio, al pecado, a la maldad, a esa mujer que nos dejó tirados por otro. Hoy es tiempo de que le dé la oportunidad a quien usted no le ha dado la oportunidad. Y yo sé que usted no le ha dado la oportunidad, porque si usted le hubiera dado la oportunidad al Señor Jesús, no estaría en la condición que está hoy. Ese es el llamado de Dios. Amén, amén. Analicemos en qué estoy fallando, analicemos qué es lo que yo tengo que cambiar en mi vida. Y dígale, y llévele eso al Señor. Ahora cantaba la canción de Adrián Romero, la hermana Gloria. Allá en la intimidad, donde no hay apariencia, donde cuando usted habla con el Señor, usted sabe que el Señor usted no lo puede engañar, no le puede decir mentira, no. Allá donde tenemos que hablarle la verdad al Señor. Y al Señor le gusta que le hablemos la verdad. Amén, amén. En Aeropuerto Canadá yo he mirado una cosa especial. Y una de las cosas que hace que una persona, la aduana canadiense, no la deje entrar es cuando descubren que la persona miente. Ah, Eso es como uno de los principales cosas que hacen que una persona pueda entrar a Canadá. Si ustedes han visto el programa, analícenlo. Apenas le descubren la verdad, la mentira de la persona, Vamos a leer. la devuelven. Y Dios, ellos tienen sus trucos para conocer cuando una persona miente. sí, amén. Pero Dios no tiene trucos. Dios sabe lo que usted piensa antes de que usted lo hable, dice la palabra. Entonces, allá en esa intimidad, háblele la verdad. Había un hombre con ojos de vidrio allá en el patio 5. Después del mensaje, uno se pone a hablar con los muchachos, porque uno entra a las 8 y en el tiempo que yo entraba como visita, hasta las 2 no abren
los patios para uno salir. Entonces uno ya se queda compartiendo con los muchachos y todo eso. Y después de las 2 sucede otra cosa, que van abriendo por parte de los patios. Uno hace fila entre el patio y pasa uno el pasillo, ahí hay que hacer otra fila y cierran la puerta, salen unos cuantos de ese patio y cierran ese y sacan otros cuantos de ese patio y uno va saliendo como a las 5 de allá de la casa o 6 de la tarde saliendo uno. En el sistema antiguo. Y este hombre nos decía, es que lo más difícil de dejar la marihuana es que la marihuana es muy rica. Eso es muy rico, decía él. Señor, si esto es tan rico y me está haciendo daño, ayúdame a que me sepa feo. Yo he conocido hermanos que fueron viciosos y me dicen, yo cuando huelo el bazuco a eso me da hasta ganas de vomitar. Cuando huelo la marihuana a eso me revuelve el estómago. Eso lo puede hacer el Señor. Amén, amén. Lo que antes nos gustaba y nos hacía mal, Dios ha hecho que le pongamos represión. Entonces, sea sincero con usted. Cuando usted salió aquí y llegó con esa, le miran la nariz y esa nariz está por acá blanca. Y usted, hace días llegó un muchacho aquí con esa nariz blanca por dentro, así como la camisa del hermano Nazarín. No, que yo no he metido, que no he metido. Y con él le habíamos visto, no, le miramos la nariz blanca, blanca, blanca. Usted no está engañando al hermano Nazarín ni a Dios, se está engañando a usted mismo. Sí, obvio, no. Y el Señor quiere que usted sea sincero. Cuando usted es sincero, usted le está dando la oportunidad al Señor que entre a su alma, no solamente a su corazón, sino a su alma y repare su corazón, su pensamiento, su mente y repare su alma. Eso es lo que se está haciendo. Y ya casi terminamos. Dice, laméntese en el pecado, laméntese en lo malo que usted ha hecho y le ha traído mal. Dice, escudriñemos nuestros corazones y busquemos y volvámonos a Jehová. Amén. Hoy el Señor quiere que usted analice su corazón y entregue su vida al Señor. Ponga sus cargas en manos del Señor. Sí, amén. Usted que se siente cargado, que le pase como hablamos ahora de nuestro hermano que está allá en Rescatados. Ya lleva como 6 años y él dice, yo no quiero volver a esta vida. Dios me guarde de regresar a esta vida. Que Dios cambie ese chi en nosotros en esta forma. Yo conozco y a mi Face, a mi Messenger, a mi WhatsApp llega muchos hermanos comunicándose conmigo de la obra que el Señor ha hecho en ellos. Y si ellos le permitieron al Señor, ¿usted por qué no le va a permitir al Señor que le cambie ese chi a usted? Él es el único que tiene esa capacidad para sanarlo a usted. Y hoy aquí hay una invitación. No siga quejándose, no siga lamentándose por lo malo que usted vive. No. Sea sincero con usted mismo, eso es lo que está pidiendo hoy el Señor. Y no solamente no engañe a su familia, no trate de engañar aquí a mi hermano Nazarín y mucho menos a Dios. Sea sincero con Dios. Y si le ha dado la oportunidad a muchas cosas, hoy déle la oportunidad a Jesucristo. Aleluya. Esta es la invitación que el Señor te deja conmigo aquí hoy. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Hemos escuchado la palabra. Amén. Yo no sé a quién le interese tomar esta palabra para sí mismo. Dios nos ha hablado. Dejemos la mentira. ¿Para qué no